Aborta. Eres una estafadora interesada. La acusación cruda golpeó a Sofía como una bofetada. El dolor de esas palabras fue inmediato y devastador. Sofía nunca fue el tipo de persona que destacaba en la multitud. Hija única de una costurera y un conductor de autobús, creció en un pequeño departamento en la periferia donde las paredes delgadas apenas podían contener los sonidos del mundo exterior. Pero desde muy joven supo que la única manera de escapar de esa realidad era a través de los estudios. Brillante y decidida, Sofía se dedicó con esmero a la escuela, devorando libros de derecho como si cada página fuera una llave para un futuro mejor. Su dedicación dio frutos. Con una beca, Sofía logró ingresar a una de las universidades más prestigiosas de la ciudad para estudiar derecho. Sus padres se emocionaron al verla vestir la toga negra, símbolo de su ascenso en medio de las dificultades. Era como si finalmente tuvieran la certeza de que ella tendría una vida diferente a la de ellos, una vida sin las limitaciones que los habían atado por tanto tiempo. Sofía tenía todo planeado, quería graduarse, pasar el examen de la barra, OAB, trabajar en un prestigioso bufete de abogados y eventualmente abrir su propio despacho para luchar por las causas de los más desfavorecidos. Pero, como el destino suele jugar sus cartas, un encuentro casual cambió todo. Fue en una fiesta de compañeros de la universidad donde Sofía conoció a Lucas. Era el tipo de persona que ocupaba todo el espacio en el que se encontraba, no solo por su presencia física, sino por el aura de privilegio que lo rodeaba. Alto, con una sonrisa que parecía sacada de un comercial de pasta de dientes, Lucas era uno de los jóvenes más codiciados de la ciudad. Heredero de una impresionante fortuna, hijo único de una familia influyente, Lucas nunca supo lo que era desear algo y no poder tenerlo. Dinero, autos, ropa, viajes, todo estaba al alcance de sus dedos. Y en ese momento, él quería a Sofía. A pesar de las diferencias evidentes entre sus realidades, Sofía se vio cautivada por Lucas. Era encantador, sabía exactamente qué decir y cómo decirlo, haciéndola sentir especial de una manera que nunca había experimentado antes. Lucas, por su parte, veía en Sofía algo que nunca había encontrado en las mujeres con las que solía salir: autenticidad. Ella no estaba interesada en su dinero, en las fiestas o en los autos de lujo. Lo veía por quien él era, o al menos por quien él se mostraba ser. La relación entre los dos floreció rápidamente. A pesar de todas sus reservas iniciales, Sofía se dejó llevar por el glamoroso mundo de Lucas. Cenas en restaurantes caros, paseos en yates, viajes de fin de semana a destinos paradisíacos, era un mundo completamente nuevo para ella. Pero al mismo tiempo, había algo que la incomodaba profundamente. Aunque Lucas era cariñoso, parecía estar más involucrado en mantener su estilo de vida extravagante que en construir algo serio con ella. Nunca hablaba sobre el futuro, sobre a dónde podría llevar esa relación. Sofía intentaba ignorar esos pensamientos, pero siempre volvían a la superficie, como una corriente subterránea que no podía controlar. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar pequeñas señales de que algo estaba mal. Lucas, que al principio era atento y siempre disponible, comenzó a distanciarse. Cancelaba citas en el último momento, alegando compromisos inesperados o cansancio. Cuando estaban juntos, parecía estar siempre distraído, con la mirada perdida en su celular o respondiendo mensajes que nunca explicaba de quién eran. Sofía intentó confrontarlo varias veces, pero Lucas siempre tenía una excusa convincente, una sonrisa que disolvía sus inseguridades, al menos por un tiempo. Pero la vida de Sofía estaba lejos de ser solo glamour. A pesar de las apariencias, todavía era una estudiante de derecho con mucho que demostrar. Las noches de fiesta con Lucas eran seguidas por madrugadas insomnes estudiando para exámenes cruciales y trabajos agotadores. La presión de la universidad, combinada con la incertidumbre en su relación, comenzó a pesar. Se veía dividida entre dos mundos, el de la dura realidad de los estudios y la familia, y el del lujo y la superficialidad que Lucas representaba. Los padres de Sofía, siempre cuidadosos, comenzaron a mostrar preocupación.
Notaban cómo su hija parecía estar distanciándose, como el brillo en sus ojos daba lugar a una preocupación constante. Nunca hablaron abiertamente, pero las preguntas sutiles y las miradas preocupadas revelaban lo que pensaban. Sofía intentaba tranquilizarlos, diciendo que todo estaba bien, que Lucas era un buen hombre, pero en el fondo, ella misma no estaba tan segura. La gran mansión donde Lucas vivía con su madre era otro punto de incomodidad para Sofía. Imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados y protegida por rejas de hierro, la casa parecía sacada de una película. Pero al mismo tiempo, era fría y silenciosa. La madre de Lucas, una mujer elegante y distante, nunca la acogió con verdadera simpatía. Siempre que Sofía la visitaba, sentía como si estuviera invadiendo un espacio donde no era bienvenida. La madre de Lucas, a pesar de ser cortés, mantenía una postura rígida, como si siempre estuviera analizando a Sofía, evaluando si era digna del hijo que había criado. En los días que siguieron a su decisión, Sofía se sintió extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. La ansiedad y el cansancio que inicialmente atribuyó al estrés de la facultad y a las incertidumbres en su relación, comenzaron a aumentar. Despertaba cada mañana con una sensación de náuseas que parecía empeorar cada día. Al principio intentó ignorar los síntomas, atribuyéndolos a la presión que enfrentaba en los estudios y a las noches mal dormidas. Pero la persistencia de las náuseas, acompañadas de una fatiga que la dejaba sin fuerzas incluso para las tareas más simples, la hizo darse cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Después de una semana enfrentando estos extraños síntomas, Sofía comenzó a preocuparse de verdad. La idea de un posible embarazo pasó por su mente, pero la desechó rápidamente, tratando de no dejarse llevar por el pánico. Sin embargo, con el paso de los días, la duda se volvió imposible de ignorar. Cada mañana, al levantarse con dificultad y correr al baño, sentía que la ansiedad aumentaba. Ya no podía ignorar lo que su cuerpo intentaba decirle. Una tarde, después de una larga y agotadora clase en la universidad, Sofía reunió el valor y fue a la farmacia más cercana. Cada paso parecía pesado, como si sus piernas estuvieran atrapadas en un lodazal de incertidumbres. El camino que normalmente haría en pocos minutos parecía una jornada interminable. Cuando finalmente llegó a la farmacia, miró los estantes llenos de productos y se dirigió a la sección de pruebas de embarazo, con el corazón martillando en el pecho. Tomó la primera prueba que encontró y pagó rápidamente, sin tener el valor de mirar al farmacéutico. Salió de la tienda con el pequeño paquete en la bolsa, cuyo peso era mucho mayor de lo que podría haber imaginado. De regreso en su departamento, Sofía se sentó en el borde de la cama con la prueba de embarazo en las manos. Su mente era un torbellino de pensamientos conflictivos. Parte de ella quería saber la verdad de inmediato, mientras que otra parte deseaba que todo fuera solo un malentendido, algo que pudiera explicarse fácilmente. Pero no había más cómo posponerlo. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones de la prueba y esperó. Aquellos minutos parecieron una eternidad. El silencio en la habitación era casi ensordecedor, el sonido de su propio corazón parecía reverberar por las paredes. Cuando finalmente miró el resultado, el mundo de Sofía pareció desmoronarse y reorganizarse al mismo tiempo. La prueba era positiva. Estaba embarazada. La noticia tardó en asimilarse por completo. Primero vino la incredulidad. ¿Cómo había sucedido? A pesar de estar en una relación con Lucas, la idea de un embarazo nunca había pasado por su mente de forma concreta. Siempre había sido cuidadosa, responsable. Y ahora, allí estaba, con un nuevo capítulo de su vida a punto de abrirse, un capítulo para el cual no estaba preparada. Sofía sintió una avalancha de emociones invadirla. Miedo, felicidad, incertidumbre, todo se mezclaba, formando un nudo en su pecho. Por un lado, la idea de tener un hijo era algo que siempre había formado parte de sus sueños, una esperanza para un futuro lejano. Se imaginaba siendo madre algún día, pero no ahora, no en estas circunstancias.
Pero, por otro lado, había una pequeña llama de alegría que se encendía en medio del caos emocional. La idea de una nueva vida creciendo dentro de ella era al mismo tiempo aterradora y maravillosa. Pero con esa alegría también vino el miedo. ¿Cómo reaccionaría Lucas? Él, que siempre parecía tan ajeno a responsabilidades mayores, que nunca hablaba sobre el futuro con ella, como si el mañana fuera algo que él pudiera posponer indefinidamente. Sofía sabía que necesitaba decírselo, necesitaba ver su reacción y descubrir cómo manejarían esto juntos. Sin embargo, el miedo de que él la rechazara o no quisiera asumir esa responsabilidad hacía que su corazón se encogiera. Esa noche, después de horas de reflexión y de llanto silencioso, Sofía tomó la decisión de contarle a Lucas. No sabía cómo él reaccionaría, pero sabía que no podía ocultarle esa verdad. Lucas merecía saber y ella necesitaba creer que él estaría a su lado en ese momento. Con el teléfono en la mano, marcó el número de Lucas. Cuando él respondió con su voz despreocupada, Sofía casi se acobardó. Pero reunió toda la valentía que le quedaba y le pidió que se encontraran en su mansión al día siguiente. La noche fue larga, los pensamientos de Sofía la mantenían despierta. Imaginaba todas las posibilidades, desde Lucas abrazándola y prometiendo que estarían juntos en esto, hasta él alejándose, asustado e irresponsable, como temía que pudiera ser. Al amanecer, Sofía decidió que enfrentaría todo lo que viniera. Después de todo, esa vida dentro de ella era su prioridad ahora. Se vistió y fue hasta la mansión, su corazón latiendo con fuerza a cada paso. Al llegar allí, fue recibida por la frialdad habitual de la casa, que ahora parecía aún más opresiva. Cuando Lucas finalmente apareció, sonriente y despreocupado, Sofía se dio cuenta de cuánto cambiaría esa conversación. Respiró hondo, lo miró a los ojos y, con la voz temblorosa, reveló la verdad que estaba a punto de transformar sus vidas para siempre. Sofía entró en la mansión con el corazón acelerado, tratando desesperadamente de mantener la calma. La gran puerta de madera maciza se cerró tras ella con un sonido hueco que resonó en el vasto vestíbulo. Las paredes decoradas con pinturas caras y muebles de diseño antiguo parecían observar cada uno de sus movimientos, como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. Respiró profundamente, intentando absorber la grandiosidad del entorno con la esperanza de que eso la hiciera sentirse más segura, más confiada. Después de todo, esa casa era un símbolo del mundo al que Lucas pertenecía y del que, de cierta manera, ahora ella formaba parte. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de sus pasos resonaba en el suelo de mármol. La casa, que siempre la había dejado un poco incómoda, ahora parecía aún más fría y distante. Cada detalle, el brillo de los candelabros de cristal, los arreglos florales impecablemente dispuestos, el silencio opresivo, todo parecía amplificar su aprensión. Cuando una empleada le indicó con un leve movimiento de cabeza que Lucas la esperaba en la sala de estar, Sofía sintió que un nudo en la garganta se apretaba. Entró en la sala y encontró a Lucas relajado en uno de los sillones de cuero. Sostenía un vaso de whisky en una mano, su cuerpo hundido lánguidamente en los lujosos cojines. Sus ojos estaban fijos en una pantalla donde se desarrollaba con entusiasmo un partido de fútbol. Al notar la presencia de Sofía, levantó la mirada y sonrió, sin siquiera imaginar la gravedad de lo que ella estaba a punto de decir. «Hola, amor. Llegaste más temprano de lo que esperaba. ¿Todo bien?», dijo él, su voz despreocupada contrastando con la tormenta interna que Sofía estaba enfrentando. Ella intentó responder con una sonrisa, pero salió tensa, casi forzada. Se acercó lentamente, cada paso cargando con el peso del momento. Sofía se sentó a su lado, pero mantuvo cierta distancia, como si el espacio entre ellos pudiera amortiguar el impacto de las palabras que vendrían a continuación. «Lucas, yo necesito hablar contigo». Su voz salió temblorosa e inmediatamente deseó haber sonado más firme, más segura de sí misma. Lucas bajó el volumen de la TV y la miró, ahora un poco más atento. Percibió el nerviosismo de Sofía, algo inusual en ella.
frunció el ceño, intentando leer su rostro. Claro, ¿qué pasa? Pareces preocupada. Colocó el vaso de whisky en la mesa al lado y se inclinó ligeramente hacia adelante, ahora visiblemente interesado. Sofía respiró hondo, buscando fuerzas para decir lo que tenía que ser dicho. No había una manera fácil de introducir el tema. Ella lo sabía. La revelación era inevitable y la reacción de él era una incógnita que tenía que enfrentar. Lucas, yo estoy embarazada. Las palabras salieron en un susurro, como si pronunciarlas en voz alta las hiciera más reales, más aterradoras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas la miró con los ojos muy abiertos de sorpresa, como si estuviera intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Por un momento, pareció congelado en el lugar, el shock reflejado en cada línea de su rostro. La sala, tan grandiosa y opulenta, de repente se volvió pequeña y claustrofóbica para Sofía mientras esperaba su reacción. ¿Embarazada? Finalmente logró decir, la palabra salió como si fuera una pregunta que esperaba que Sofía pudiera negar. Su voz estaba más baja ahora, casi vacilante. Sofía asintió, intentando controlar la ansiedad que burbujeaba dentro de ella. Sí, lo descubrí hace unos días. Yo quería decírtelo antes, pero estaba tratando de procesarlo todo y... Se interrumpió a sí misma, dándose cuenta de que estaba divagando. No quería parecer débil, pero la situación era innegablemente aterradora. Lucas se levantó abruptamente, alejándose de ella como si necesitara espacio para pensar. Comenzó a caminar por la sala, frotándose la mano en la barbilla, con una expresión de claro desconcierto en el rostro. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos, tratando de comprender el impacto de la noticia. Sofía, comenzó, pero se detuvo, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en su garganta. Se volvió hacia ella, con los ojos ahora sombríos. Esto no estaba en mis planes. ¿Cómo pudo suceder? La pregunta parecía más dirigida a sí mismo que a ella, como si estuviera intentando encontrar una lógica en algo que para él parecía completamente fuera de control. Sofía sintió una punzada de dolor ante su reacción. Esperaba sorpresa, tal vez incluso un poco de pánico, pero no el distanciamiento que comenzaba a formarse entre ellos. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sé que no esperábamos esto, Lucas. Yo también estoy asustada, pero Sofía intentó alcanzarlo emocionalmente, tratando de conectarse con el hombre que amaba, pero sus palabras parecían chocar contra una pared invisible. Lucas la interrumpió, ahora con la voz un poco más firme, pero aún cargada de tensión. Sofía, yo te quiero mucho, pero esto es demasiado. Ni siquiera hemos hablado de tener hijos, sacudió la cabeza frustrado. No estoy listo para esto. No ahora. No así. Cada palabra de Lucas hacía que el corazón de Sofía se apretara más. El dolor del rechazo comenzó a infiltrarse lentamente, como una sombra que envolvía sus pensamientos. Había ido hasta allí esperando que el lujoso y familiar ambiente de Lucas trajera algo de seguridad, alguna esperanza de que él pudiera reaccionar de manera diferente. Pero ahora, al mirarlo, veía a un hombre más preocupado por mantener su vida despreocupada y lujosa intacta que por asumir la responsabilidad de una nueva vida que habían creado juntos. Lucas volvió a sentarse, ahora con las manos en la cabeza, como si el peso de la noticia fuera demasiado para él soportar. Sofía, realmente no sé qué hacer. Yo, no sé si puedo manejar esto. El suelo parecía abrirse bajo los pies de Sofía. Sabía que esa conversación no cambiaría todo, pero nunca imaginó que podría sentirse tan sola. Lucas, el hombre al que amaba, ahora se estaba convirtiendo en un extraño ante sus ojos, alguien que no veía el embarazo como una bendición, sino como una interrupción indeseada en su vida perfecta. El tenso silencio en la sala fue interrumpido por el sonido de pasos firmes acercándose. Sofía levantó la mirada y vio a la Sra. Elena, madre de Lucas, entrando en la sala.
Siempre se movía con la misma elegancia fría y calculada, como si estuviera constantemente evaluada por el mundo que la rodeaba. Su presencia era inconfundible, imponente, casi intimidante, y Sofía siempre se había sentido una intrusa bajo su mirada que parecía llevar un juicio implícito. Pero esa noche, había algo diferente en la expresión de la Sra. Elena. Sus ojos, normalmente apáticos, ahora brillaban con una intensidad que hizo que el estómago de Sofía se revolviera. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena, su voz cortante mientras sus ojos se fijaban en Lucas, que estaba visiblemente perturbado. Probablemente ya había escuchado lo suficiente de la conversación para entender la gravedad de la situación. Lucas no respondió de inmediato. Parecía perdido en sus pensamientos, atrapado entre la incredulidad y la ansiedad. Miró a Sofía como si buscara algún tipo de explicación, una salida que aliviara el peso de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. Fue entonces cuando la Sra. Elena se volvió hacia Sofía, su mirada ahora dura y evaluadora. «Sofía, ¿qué exactamente crees que estás haciendo?», preguntó Elena, su voz ahora cargada de una frialdad glacial. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Elena la miraba, como si fuera una amenaza a ser neutralizada, hizo que se sintiera aún más pequeña en ese entorno grandioso. Abrió la boca para responder, para intentar explicar lo que estaba sucediendo, pero Elena no le dio tiempo. «Déjame adivinar, creíste que todo estaba bien, ¿verdad?», continuó Elena, su voz cargada de sarcasmo. «Una chica humilde como tú ve una oportunidad de oro y decide que la mejor manera de garantizar un futuro cómodo es embarazarse de un hombre rico. Aborta. Eres una estafadora interesada». La acusación cruda golpeó a Sofía como una bofetada. El dolor de esas palabras fue inmediato y devastador. Intentó protestar, pero su voz parecía atrapada, incapaz de romper la barrera de desprecio que Elena levantaba entre ellas. «Eso no es cierto, yo nunca haría algo así», balbuceó Sofía, intentando sin éxito contener las lágrimas que amenazaban con caer. Elena dio un paso adelante, acercándose a Sofía como un depredador que acecha a su presa. Su expresión era de puro desprecio, como si las palabras de Sofía fueran una confesión de culpa. «Por favor, no subestimes mi inteligencia, Sofía», dijo con una voz cortante. «Vienes de una familia pobre que lucha por sobrevivir. Conozco el tipo. Y ahora ves a Lucas como tu salida. Embarazarte de un heredero es el método más antiguo del libro, ¿no es así?». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El dolor y el shock eran casi insoportables. Jamás había imaginado que sería juzgada tan severamente y de manera tan injusta. La idea de que alguien pudiera pensar que ella, una mujer que siempre luchó por su propia independencia, pudiera intentar dar un golpe de barriga, era insoportable. «Eso no es verdad», finalmente logró decir, su voz quebrada pero firme. «Amo a Lucas y jamás usaría este embarazo para conseguir algo. Nunca haría eso». Elena levantó una ceja, como si las palabras de Sofía tuvieran poco valor para ella. Se volvió hacia Lucas, que estaba visiblemente en conflicto, y se acercó a él como una madre que intenta proteger a su hijo de un peligro inminente. «Lucas, necesitas abrir los ojos», dijo Elena, poniendo una mano firme en el hombro de su hijo. «Mira lo que está pasando aquí. Ella te ve como una solución, no como un compañero. Quiere atarte con este embarazo, manipularte para asegurarse de que te quedes atrapado con ella para siempre. Piénsalo bien, hijo. Esto no es amor, es oportunismo». Esas palabras perforaron a Lucas, que ya estaba frágil ante la situación. Miró a Sofía y, por primera vez, ella vio la duda crecer en sus ojos. Esa duda que hasta entonces nunca había mostrado, hizo que el corazón de Sofía se rompiera un poco más. Siempre supo que Elena la veía con desconfianza, pero nunca imaginó que Lucas pudiera ser influenciado por eso. «Lucas, por favor, no creas eso»,
suplicó Sofía, su voz una mezcla de dolor y desesperación. Nunca quise nada más que estar contigo. Este embarazo no fue planeado, pero necesito que confíes en mí. No estoy intentando manipularte, solo, su voz se quebró al darse cuenta de que sus palabras parecían no llegar más a Lucas. Lucas desvió la mirada, incapaz de sostenerla. La duda era clara en su rostro, y Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos, algo que podría no ser reparado. La semilla de la sospecha había sido plantada, y en el corazón de Lucas ya comenzaba a crecer, asfixiando la confianza que habían construido a lo largo de los años. Yo no sé qué pensar, Sofía. Finalmente dijo Lucas, su voz baja e incierta. Todo esto es tan inesperado. Necesito tiempo, necesito entender lo que está pasando aquí. Sofía sintió que la desesperanza la invadía. Lucas, el hombre del que se había enamorado, el hombre que imaginaba sería su compañero en la vida, ahora se estaba alejando, dejando que las crueles palabras de su madre tomaran posesión de su mente. Elena, por su parte, miró a Sofía con una expresión de fría victoria, como si ya hubiera garantizado que Sofía estaba fuera de su vida y de la vida de Lucas. Sabía que había instigado la suficiente duda en Lucas para que él comenzara a cuestionar todo lo que sentía por Sofía. Créeme, Sofía, dijo Elena con una voz cargada de una arrogante certeza. Puedes intentar engañar a Lucas, pero no me engañarás a mí. Conozco el tipo de mujer que eres. Y te aseguro que mi hijo no será manipulado por nadie, mucho menos por una oportunista. Esas palabras, dichas con tanta seguridad, fueron como la última puñalada en el corazón de Sofía. Sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de tristeza. Era el dolor de la traición, del juicio injusto, de la pérdida de algo que creía ser verdadero. Se levantó, los ojos llenos de lágrimas, encontrándose con los de Lucas por última vez. No tenía más fuerzas para luchar contra esa situación. Todo lo que podía ver era su mirada vacía, y eso la destruyó por dentro. Me voy, dijo, su voz ahogada por el dolor. Cuando estés listo para escuchar la verdad, sabes dónde encontrarme. Pero no puedo quedarme aquí y ser tratada como una criminal. Con esas palabras, Sofía dejó la mansión, sintiéndose más sola y desamparada que nunca. El peso de la cruel acusación de Elena y la duda de Lucas la acompañarían por mucho tiempo, pero en ese momento sabía que no había nada más que pudiera hacer. Sofía caminaba por las calles desiertas, la lluvia fina mezclándose con las lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro. Las crueles palabras de Elena y la mirada desconfiada de Lucas resonaban en su mente como si estuvieran grabadas en su memoria. El mundo que Sofía conocía, el futuro que había imaginado al lado de Lucas, parecía desmoronarse ante sus ojos. El peso del rechazo era insoportable y sabía que para protegerse a sí misma y a su bebé necesitaba tomar una decisión. Al llegar a casa, Sofía fue recibida por Marina, quien inmediatamente percibió la gravedad de la situación. Sin poder contener las lágrimas, Sofía se desahogó, contándole a su amiga sobre el embarazo y sobre el doloroso enfrentamiento con Elena y Lucas. Marina escuchó cada palabra, sintiendo el dolor de su amiga como si fuera propio. Cuando Sofía terminó, se sintió un poco más ligera, pero aún estaba perdida sobre lo que debía hacer a continuación. Marina, no sé qué hacer ahora, dijo Sofía, su voz ahogada. Estoy completamente sola en esto. Lucas simplemente creyó en su madre. Él me ve como una oportunista. Marina, con los ojos llenos de compasión, tomó las manos de Sofía y dijo con firmeza, Sofía, eres una de las personas más fuertes que conozco. No dejes que te hagan dudar de ti misma. No estás sola. Yo estoy aquí, tus padres están aquí. Vamos a pasar por esto juntas. Esas palabras trajeron algo de consuelo a Sofía. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, todavía tenía personas que la apoyaban incondicionalmente. Decidió entonces que enfrentaría el embarazo sin Lucas. La idea de criar a su hijo sola la asustaba, pero sabía que no podía seguir contando con él.
Lucas había elegido creer en las mentiras de su madre, y eso hirió a Sofía profundamente. En los días que siguieron, Sofía comunicó su decisión a la familia. Sus padres, a pesar del choque inicial, fueron rápidos en ofrecer apoyo. Siempre habían creído en su fuerza y sabían que Sofía superaría cualquier desafío. Marina, siempre presente, ayudaba a Sofía a planear el futuro, asegurándose de que continuara sus estudios y alcanzara sus objetivos profesionales. El rechazo de Lucas, aunque doloroso, se transformó en un punto de inflexión para Sofía. Redescubrió en sí misma una fuerza que había olvidado que poseía. Cada día era una nueva batalla, pero estaba decidida a ganar. El amor que ya comenzaba a sentir por su hijo le daba fuerzas para seguir adelante. Sofía sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Con la cabeza en alto, se preparaba para esta nueva etapa de su vida, decidida a darle a su hijo todo el amor y cuidado que merecía. El futuro era incierto, pero Sofía estaba decidida a construirlo con su propia fuerza, sin depender de nadie. Los días después de la decisión de Sofía estuvieron marcados por una lucha constante, pero ella jamás se dio al desespero. A pesar de las dificultades y la soledad, Sofía siguió adelante. Meses después, dio a luz a un niño sano y, desde el momento en que sostuvo a su hijo en los brazos, supo que haría todo lo posible para asegurarle un futuro brillante. La vida como madre soltera no fue fácil, pero Sofía encontró fuerzas en cada sonrisa de su hijo, en cada pequeño progreso que él hacía. Sofía luchó arduamente para equilibrar los desafíos de criar a un hijo sola con las demandas de sus estudios y trabajo. Se dedicaba a los libros durante la noche, mientras su hijo dormía, y trabajaba incansablemente durante el día para asegurarse de que nada le faltara al niño. Cada logro académico era una victoria personal, y cuando finalmente se graduó en Derecho, lo hizo con el orgullo de quien había superado las adversidades por sí misma. Pronto aprobó el examen de la barra, OAB, y se convirtió en una abogada talentosa y respetada, conocida por su determinación y ética inquebrantables. Mientras tanto, Lucas vivía una existencia vacía, aún bajo la sombra protectora de su madre, Elena. Nunca había logrado liberarse de las expectativas y el control que ella ejercía sobre su vida. Aunque continuaba disfrutando del lujo y el confort que el dinero proporcionaba, había algo esencial que le faltaba. Las fiestas, los amigos superficiales y los lujos que antes lo satisfacían, ahora le parecían sin sentido. Lucas continuaba viviendo de manera vacía, cada vez más consciente del precio que pagó por haber dejado ir a Sofía. 5 años pasaron y Sofía había construido una vida sólida para ella y para su hijo. Era una abogada exitosa, una madre dedicada y, sobre todo, una mujer que había aprendido a confiar en su propia fuerza. Mientras tanto, Lucas, ahora con 30 años, comenzó a darse cuenta de lo estancada que se había vuelto su vida. Observaba de lejos la vida de Sofía, sabiendo que ella había seguido adelante, pero incapaz de escapar del arrepentimiento que lo perseguía todos los días. El salón estaba repleto de brillo y elegancia. Era el evento del año, promovido por la mayor empresa de exportación de la ciudad, donde los más ricos e influyentes se reunían. Entre ellos estaban Lucas y Elena, manteniendo la presencia habitual de la familia, disfrutando de su estatus y conversando casualmente con otros invitados de igual prestigio. Para Lucas, ese evento era solo otra noche más en medio del lujo rutinario, mientras que Elena, como siempre, mantenía su mirada crítica sobre todos a su alrededor, analizando cada detalle con precisión. La noche avanzaba y, después de una cena lujosa, los invitados fueron dirigidos al salón principal, donde el director de la empresa, un hombre de postura impecable, subió al escenario para dar su discurso. Habló sobre los desafíos y los logros de la empresa, agradeciendo a todos los que contribuyeron al éxito de esa noche. El discurso fue emotivo e inspirador, reflejando el compromiso y la dedicación de quienes trabajaban incansablemente para garantizar el crecimiento de la organización. Ahora, continuó el director con una sonrisa de satisfacción, me gustaría rendir un homenaje especial a alguien que ha sido fundamental para nuestro éxito.
Una profesional de altísimo calibre, cuya dedicación, ética y competencia han elevado a nuestra empresa a un nuevo nivel. Es un gran honor para mí llamar al escenario a nuestra abogada, Sofía Martín. El nombre resonó por el salón y, en ese instante, tanto Lucas como Elena sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. Ambos quedaron con los ojos muy abiertos, incapaces de esconder el shock al escuchar el nombre de Sofía. La mujer que habían juzgado y rechazado, a quien habían dado la espalda, ahora estaba siendo llamada al escenario en un evento de la más alta importancia. No solo había superado las dificultades, sino que se había convertido en una figura de respeto y admiración en el entorno más prestigioso de la ciudad. Sofía subió al escenario con elegancia, vestida con un traje que reflejaba su éxito y confianza. Al alcanzar el micrófono, agradeció al director y a la empresa por el reconocimiento, su voz firme y llena de propósito. Pero fue lo que dijo a continuación lo que realmente dejó a todos en silencio. Dedico este homenaje a la persona más importante de mi vida, dijo Sofía, con los ojos brillando mientras buscaba a alguien en la audiencia. A mi hijo, Miguel, quien es la razón de todo mi esfuerzo, mi inspiración diaria. En ese momento, un niño de unos 5 años, con el cabello castaño claro y ojos vivos, corrió hacia el escenario, subiendo rápidamente los escalones y lanzándose a los brazos de su madre. La audiencia aplaudió calurosamente, conmovida por la escena. Sofía sostuvo a Miguel con cariño, besando su frente y sonriendo con el orgullo que solo una madre puede sentir. Lucas, que había observado todo en silencio, sintió que el corazón se le apretaba de manera insoportable. Al ver al niño en el escenario, no tuvo dudas, Miguel era su hijo. La semejanza era innegable, como si estuviera mirando una versión más joven de sí mismo. La realización de lo que había perdido a lo largo de los años cayó sobre él con la fuerza de una ola avasalladora. Elena, al lado de Lucas, estaba en un completo estado de shock. Sus ojos, siempre tan críticos y evaluadores, ahora estaban llenos de lágrimas. No solo veía al nieto por primera vez, sino que también reconocía cuánto había perdido al alejar a Sofía de sus vidas. La imagen del niño, tan inocente y lleno de vida, a quien nunca había conocido, trajo una ola de arrepentimiento que nunca se había permitido sentir. Mientras los aplausos continuaban, Sofía, con Miguel en sus brazos, miró a la audiencia donde estaban Lucas y Elena. Los vio, pero mantuvo su postura firme. Había llegado allí por méritos propios y ahora su hijo estaba a su lado, presenciando la fuerza y el éxito que había logrado. Para Lucas y Elena, ya no había forma de ignorar la verdad que estaba frente a ellos, Sofía había vencido. Había construido una vida no solo para ella, sino también para el hijo que ellos habían rechazado. Y allí, en ese momento, quedó claro para todos que, mientras Lucas y Elena habían vivido en la sombra de sus propias elecciones, Sofía había encontrado la luz, la fuerza y el amor verdadero en su hijo, y nada podría quitarle eso. Al día siguiente del evento, Lucas despertó temprano, pero el peso de la noche anterior aún estaba sobre él. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Miguel, tan parecido a él, y la mirada resuelta de Sofía, que se había convertido en una mujer fuerte e independiente. Durante toda la mañana, estuvo dándole vueltas a sus pensamientos, hasta que tomó una decisión: necesitaba hablar con Sofía, necesitaba intentar arreglar lo que había roto tantos años atrás. Con el corazón apretado, Lucas fue hasta la oficina de Sofía. No estaba seguro de cómo reaccionaría ella, pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando llegó, sintió una mezcla de ansiedad y miedo al pedir verla. Sofía, que estaba en una reunión, fue informada de su presencia y, después de un breve momento de duda, accedió a recibirlo. Lucas entró en la sala, el ambiente cargado de tensión. Sofía estaba sentada en su escritorio, su postura firme, pero sus ojos reflejaban la sorpresa y la cautela al verlo allí. Él cerró la puerta detrás de sí y dio unos pasos vacilantes hacia ella, sin saber exactamente cómo comenzar.
Sofía, empezó, su voz baja y llena de arrepentimiento, sé que no tengo derecho a pedir nada después de todo lo que pasó, pero necesito pedirte perdón. Hizo una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. Me equivoqué al dejar que mi madre nos separara. Me equivoqué al dudar de ti, al no asumir mis responsabilidades. Pero ahora, viendo lo que has construido y viendo a Miguel, su voz se quebró por un momento. Me doy cuenta de cuánto he dejado escapar. Por favor, déjame ser parte de la vida de él. Déjame intentar ser el padre que él merece. Sofía lo escuchó atentamente, su corazón dividido entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro mejor para su hijo. Sabía que Miguel merecía conocer a su padre, pero también sabía que no podía arriesgar la estabilidad emocional de su hijo sin garantías de que Lucas estuviera realmente dispuesto a cambiar. Lucas, empezó, su voz firme, pero con una nota de vulnerabilidad, no puedo olvidar lo que sucedió, pero no quiero que Miguel pague el precio por ello. Él merece tener un padre, pero solo permitiré que te acerques si es en serio. Si realmente estás comprometido en ser un padre presente, sin dejar que la influencia de tu madre interfiera. Lucas asintió rápidamente, la determinación clara en sus ojos. Lo prometo, Sofía. No dejaré que mi madre interfiera. Me equivoqué al dejar que eso sucediera en el pasado y estoy profundamente arrepentido. Quiero hacer las cosas de manera diferente ahora. Solo dame una oportunidad de demostrarlo. Sofía lo observó por un momento, intentando ver más allá de las palabras. Finalmente, suspiró y asintió levemente. Está bien, Lucas. Pero vamos a hacerlo a mi manera. Tendrás que demostrar que eres presente, responsable y realmente involucrado. Miguel no necesita promesas vacías, necesita un padre que esté ahí para él todos los días. Y así, bajo las condiciones de Sofía, Lucas comenzó a acercarse a Miguel. Cumplió su promesa, esforzándose por estar presente en cada momento posible. Llevaba a Miguel a la escuela, participaba en sus actividades y, poco a poco, fue ganándose la confianza de su hijo. Mientras tanto, Elena, que siempre había sido tan fuerte y controladora, comenzó a enfermarse. Su salud se deterioró rápidamente y la presencia de Miguel en la vida de los Hernández se convirtió en un alivio inesperado en medio del caos. Para Elena, la alegría que Miguel trajo fue un bálsamo para el alma. A pesar de su rigidez, no pudo evitar el creciente afecto que sentía por su nieto, y él, con su energía e inocencia, fue la luz que la sostuvo durante los momentos más difíciles. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. Sofía, aunque cautelosa, vio que Lucas estaba realmente comprometido en ser un buen padre e incluso Elena, antes tan dura, fue suavizada por el amor de Miguel. La vida de los Hernández cambió para siempre, pero esta vez había espacio para la sanación y para un nuevo comienzo. Hubo un momento en el que Sofía se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido. ¿Podría haber elegido el camino más fácil, manteniendo a Lucas y a Elena alejados, protegiéndose de nuevos dolores? Sí, podría. Pero Sofía sabía que las elecciones que hacemos, especialmente las más difíciles, no solo moldean nuestro presente, sino también el futuro que dejamos para quienes amamos. Recordaba las palabras de su madre, siempre tan sabia: lo que cosechamos en la vida, lo sembramos. Sofía no quería sembrar semillas de amargura en el corazón de Miguel. No quería que creciera con la sombra de un pasado doloroso, sino con la luz del amor y la comprensión. Sabía que si tomaba una decisión basada en el egoísmo o en la venganza, podría arrepentirse amargamente en el futuro, y ese no era el legado que quería dejar a su hijo. Con esto en mente, Sofía decidió que no pagaría el mal con el mal. En lugar de eso, eligió el perdón. Optó por abrir espacio en su vida para que Lucas y Elena pudieran redimirse. Sabía que el perdón no era una señal de debilidad, sino de fuerza, una fuerza que le permitía ser más grande que las circunstancias que la vida le había impuesto. Al final, Sofía no se arrepintió de su elección. No solo había criado a un hijo con amor y dedicación, sino que también le había dado un regalo inestimable:
el perdón. Lo que antes parecía un final para su historia, ahora se transformaba en un nuevo comienzo, donde el amor y la comprensión triunfaban sobre el dolor y el resentimiento. Y esta fue la emotiva historia de superación, perdón y amor que muestra cómo, incluso ante las mayores adversidades, podemos elegir un camino de luz y esperanza. Espero que hayas disfrutado de esta inspiradora jornada. Si te conmovió la historia de Sofía, Lucas y Miguel, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que pensaste y darle like al video. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.